es que supervisa Ocinermin las plantas de procesamiento de gas natural. Ese es mi objetivo. Esa es la razón de ser de estar acá. Bien, para ello vamos a establecer este índice. Primero, cuál es la organización y las funciones de Ocinermin. O sea, ¿cuáles son las funciones de Ocinermin? Luego, las plantas que supervisa la gerencia de gas natural. Las plantas de procesamiento que nosotros supervisamos. Después vamos a ver los tipos de supervisión. Supervisión operativa o preoperativa, supervisiones operativas, supervisiones de declaraciones juradas y algunas supervisiones especiales. En la organización, esto lo he sacado de la página web de Ocinermin. Aquí ustedes pueden ver al Consejo Directivo, que es el máximo organismo de la organización, la Gerencia General y su paralelo que tiene la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, que es la GAR, y luego de la Gerencia General tenemos acá la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. Esa es la organización que tenemos nosotros en Ocinermin. Nosotros dependemos de la Gerencia General. Y nosotros, cuando digo nosotros, nos referimos a que la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural. Y esto es una forma un poco más resumida: el Consejo Directivo, la Gerencia General y la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, que es la que yo pertenezco. Muy bien. ¿Y qué cosa es Ocinermin? Ocinermin, primero, nació como Ociner y luego fue Ocinermin. Pero, ¿y qué cosa es Ociner? Bien, es el organismo supervisor de la inversión en energía. Así surgió Ocinermin. Primero como Ociner, como organismo supervisor de la inversión en energía. ¿Y qué cosa hace Ocinermin? Ocinermin trata de regular y supervisar a las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos y minería para que cumplan las disposiciones legales de la actividad que desarrollan. O sea, en otras palabras, si yo tengo una empresa de gas natural, ellos deben cumplir con las normas de ese sector de gas natural. Bien, Ocinermin fue creado el 31 de diciembre de 1996. Inició sus funciones el 15 de octubre de 1997. Precisamente este 15 que ha pasado, hace 2 días, ha sido nuestro aniversario. Hemos cumplido 14 años de vigencia. Y bueno, y lo hemos celebrado a nuestra manera, como siempre lo hemos celebrado a nuestra manera. Y luego, mediante esta ley, se transfiere la supervisión y fiscalización del sector minero a Ociner. De esa forma surge Ocinermin. ¿Por qué? Porque Ocinermin es ahora el organismo supervisor de la inversión en energía y en minería. Entonces, pero esto es del 2007. Y luego, ahora, a partir del 2009 o del 2010, se transfirió, nosotros transferimos la supervisión del aspecto ambiental, lo transferimos a la OEFA, al organismo de evaluación y fiscalización ambiental.
nosotros hasta este año, hasta el año 2010, nosotros supervisábamos la parte ambiental de las instalaciones de energía y minería. Pero a partir del 2010, ahora es la OEFA quien lo hace. Bien, las funciones de Ocinermin. Una de las principales funciones de Ocinermin es la supervisión. ¿Y qué cosa significa la supervisión? Significa que nosotros verificamos el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas de las actividades supervisadas. Entonces, si yo voy a supervisar una empresa eléctrica, yo verifico el cumplimiento de las obligaciones legales de esa actividad, las obligaciones contractuales y las obligaciones técnicas de esa actividad supervisada. Otra de las funciones es la reguladora. ¿Y qué significa reguladora? Significa que nosotros, Ocinermin, fija las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural. Pero acá puede haber una confusión, ¿no? Y a veces se confunde. Oh, perdón, disculpen. Alguien está llamando. Entonces, decíamos que la función reguladora se refiere a los servicios públicos de electricidad y gas natural. Pero eso es siempre y cuando no haya competencia. O sea, la actividad de gas natural, por ejemplo, la actividad de gas natural, ¿dónde se puede regular? Se puede regular en el transporte, por ejemplo. El transporte del gas natural lo regula o lo hace una empresa que lo hace una empresa que fija, que el Ociner le fija una tarifa de transporte. Es como el sistema eléctrico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en su casa de ustedes hay alguien que le da el servicio de electricidad, pero por ese servicio de electricidad él no puede cobrar lo que él quiera, tiene que cobrar algo justo, y ese justo se lo da Ocinermin. Entonces, por eso es que nosotros regulamos los servicios públicos de electricidad y gas natural. Por ejemplo, la gasolina, ustedes van a un grifo y encuentran un precio de la gasolina, van a otro grifo y encuentran otro precio de la gasolina, porque el precio no es regulado, el precio es libre. Bien, otra de las funciones de Ocinermin es normativa. Ocinermin dicta los reglamentos y las normas que regulan los procedimientos a su cargo. O sea, Ocinermin puede tranquilamente establecer una norma, pero una norma que sea del sector. No puede, por ejemplo, hacer una norma de economía. Tiene que ser una norma del sector. Otra de las funciones es fiscalizadora y sancionadora. Bien, Ocinermin, lo que hace Ocinermin es verificar que se cumpla con las normas. Pero si no se cumple con las normas, entonces Ocinermin está facultado a sancionar a la empresa supervisora, a la empresa supervisada, perdón. Entonces, esa actitud de sancionar, eso lo cumple Ocinermin. La otra función es la de solución de controversias. Ahí concilia los intereses contrapuestos
entre las entidades bajo su ámbito de competencia y entre estas y sus usuarios. O sea, cuando hay una controversia entre empresas supervisadas por Ocinermin o entre las empresas supervisadas y los usuarios de ellos, Ociner puede participar y darle solución a esa controversia. Y luego el otro tema, que es la solución de reclamos. Resuelve en segunda instancia administrativa las apelaciones. Por ejemplo, si usted recibe gas en su domicilio y usted le cobran una barbaridad por el gas que le están dando, usted puede apelar, puede reclamar. El reclamo lo hace ante la empresa que le preste el servicio a usted. Si no le resuelve el caso, usted apela y va a ser Ocinermin quien se encarga de darle solución a esa apelación. Bien, estas son las plantas que nosotros supervisamos. Cuando digo nosotros, nos referimos a la gerencia de gas natural. La gerencia de gas natural se encarga de supervisar estas plantas. La planta de gas natural licuado de Pampa Melchorita. Esa es la planta que nosotros supervisamos. La planta de separación de gas natural de Malvinas, también supervisamos. La planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural de Pisco, también la supervisamos. La planta de separación de gas natural de Curimaná, es de la empresa Duke Energy, también la supervisamos. Y la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural de Yarinacocha, que es de Duke Energy también la supervisamos. Como ustedes pueden ver, estas plantas son relativamente nuevas, es lo más nuevo que hay en el Perú. Y nosotros tenemos la suerte de supervisarlas y verificar que estén cumpliendo con la normatividad establecida. Bien, ahora vamos a tocar los tipos de supervisión. Como hemos dicho, la supervisión preoperativa, que es la que vamos a explicar ahora, la supervisión operativa, la supervisión de declaraciones juradas y supervisiones especiales. Bien, aquí viene la actividad que nosotros desarrollamos. Y esto voy a tratar de explicarles un poco al detalle, tratando de poner el caso de la planta de Pampa Melchorita como un ejemplo para ustedes. Espero que ustedes lo disfruten, ¿no? Bien, aquí ustedes pueden ver la supervisión preoperativa. Este es el periodo de tiempo, este es el tiempo. Si bien es cierto, esta etapa de acá es mucho menor que la etapa operativa. La etapa operativa pueden ser tranquilamente 30, 40 años. Y la etapa preoperativa, que es esto de acá, esto puede durar 4 a 5 años solamente. Pero vamos a tratar de explicar cómo es que nosotros hacemos nuestra supervisión y cómo es que fiscalizamos también. Primero, antes que todo, la empresa, esta es la empresa y este es Ocinermin. La empresa hace su diseño básico y hace su estudio de impacto ambiental. El diseño básico, si bien es cierto, establece ahí, es un diseño básico, pero
es un diseño con todos los detalles del caso. Y esto lo hace, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos entendido que planta Malvinas, por ejemplo, la planta de Malvinas está proyectando una tercera ampliación de la planta, una tercera ampliación. Esto nos han conversado ellos y esto es verdad porque el ducto sur peruano requiere gas. ¿Y de dónde van a sacar el gas? Bueno, Planta Malvinas ha dicho que ellos tienen el gas y están desarrollando un proyecto para ampliar la planta de Malvinas, la tercera ampliación. Entonces, están en esta época, están en este periodo. Una vez que tengan todo el periodo, una vez que tengan todo elaborado, acá solicitan el certificado del diseño. Ese es el documento que nosotros les entregamos, el certificado de diseño. Ellos solicitan su certificado de diseño. Pero para eso presentan todo este documento. Nosotros evaluamos el diseño. Al hacer la evaluación, nosotros le hacemos conocer nuestro punto de vista, nuestras observaciones al proyecto, y luego, cuando ellos levantan esas observaciones, entonces recién ahí le damos el certificado de inspección de diseño. En esta época, en este periodo, ya se le aprobó el diseño. Ya ellos tienen la potestad de comenzar a construir su planta. Ojo que en este periodo, mientras se han hecho la elaboración del diseño básico y mientras nosotros hemos evaluado ese diseño, no se ha construido absolutamente nada. No se construye absolutamente nada. La construcción comienza cuando se certifica la inspección del diseño. De aquí, este es un periodo en blanco, y de aquí hacia adelante comienza la construcción. La construcción, y nosotros supervisamos la construcción. Nosotros vamos y verificamos la construcción. Ahora van a ver ustedes qué es lo que vemos nosotros durante la construcción y qué es lo que vemos en el diseño también. Bien, pero más o menos 90 días antes de poner en marcha, este ya es poner en marcha porque acá está la parte operativa, 90 días antes de poner en marcha, la empresa debe solicitar el certificado de puesta en marcha. Y nosotros vamos y supervisamos. Este periodo de acá puede durar prácticamente 2 años a 3 años puede durar. Entonces, este periodo es el periodo del comisionado, que es el periodo en el cual comienza poco a poco a ponerse los equipos en operación. Hasta que, una vez que se termina y se pone todo en operación, se emite el certificado de inspección del comisionado y puesta en marcha. Este es el certificado aquí en este punto de acá. A partir de este momento, la planta comienza a operar. Ahora, si bien es cierto, normalmente, en plantas de procesamiento, normalmente
no pueden parar para después arrancar de nuevo, ¿no? La operación aquí es continua. Aquí, si bien es cierto, está separado, pero acá la operación es continua. Y continua, ¿por qué? Porque todavía, si bien es cierto, se ha dado un certificado de instalación y de puesta en marcha, todavía la empresa no tiene la autorización para poner en servicio su planta. Pero son aproximadamente un periodo de una semana que, digamos así, se la pasan en blanco ellos, y nosotros aceptamos eso porque no pueden parar tampoco. Entonces, en esa semana se les autoriza que pueden trabajar 30 o 40 años. Entonces, prácticamente, prácticamente aquí termina, una vez que se pone en marcha la planta, termina la parte preoperativa. Ya está la parte preoperativa y comienza la operación de la planta. Bien, en la supervisión preoperativa es lo que hemos estado hablando, la supervisión preoperativa. ¿Qué cosa es lo que vemos nosotros? ¿Qué cosa es lo que nos interesa a nosotros ver? Desde nuestro punto de vista, lógicamente. Lo que nos interesa ver a nosotros es el sistema contra incendio y el sistema de detección de fuego y gas. ¿Por qué? Porque eso es la seguridad de la planta. A nosotros nos interesa ver la seguridad de la instalación. Luego, el sistema instrumentado de seguridad, la matriz causa-efecto. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué cosa es el sistema instrumentado de seguridad? Bien, hay una presentación también, pero yo se lo voy a adelantar. El sistema instrumentado de seguridad es un sistema que no es el de control de la planta, porque ustedes pueden ver ahí que en ninguna parte nosotros decimos el sistema de control de la instalación, porque el sistema de control no nos interesa. Lo que nos interesa es la seguridad de la instalación. Y para ello, el sistema instrumentado de seguridad, ¿en qué consiste eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el caso que yo estoy colgando acá. Si ustedes tienen una torre y en esa torre ustedes controlan el nivel de líquido de esa torre, ¿no es cierto? Van controlando el nivel de líquido. Ese control de nivel a nosotros no nos interesa. Pero ¿qué pasa si va entrando más líquido, y entonces el nivel va a comenzar a subir, va a comenzar a subir, va a comenzar a subir, va a comenzar a subir? Va a llegar un momento en que ese nivel llega a un extremo que actúa el sistema instrumentado de seguridad. El sistema instrumentado de seguridad lo que va a hacer es, va a dar una orden, y está diseñado así, por eso es que nosotros revisamos el sistema instrumentado de seguridad. Va a dar una orden para que, por ejemplo, baje o se reduzca o se elimine el ingreso a la instalación, el ingreso a esa torre, de tal manera que no ponga en peligro la instalación. Ese es el sistema instrumentado de seguridad. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes tienen una torre y tienen un separador, por la parte superior salen los gases, se enfría y va a un separador. El separador, hay zona de gas y zona de líquido.
La zona de gas controla la presión de la torre. La zona de gas, si es que esa torre comienza a subir la presión, por alguna razón, no sabemos qué, pero por alguna razón comienza a subir la presión. Al subir la presión, originalmente abre las válvulas para descompresionar, pero va a llegar un momento en la que esa presión es tan alta que le va a dar la orden, ya entra el sistema instrumentado de seguridad, y esa señal va a ir a la válvula de entrada a la torre para que deje de que ingrese el gas a la torre. Cierra la válvula y de esa manera se evita una catástrofe. Ahora, disculpen. Y luego, el sistema mecánico de seguridad. Es el sistema mecánico de seguridad. Es lo que yo digo. Porque el sistema instrumentado de seguridad puede ser que no funcione. Si no funciona, vamos a suponer, esa válvula o ese sistema que evita que se suba la presión no funciona, sigue subiendo la presión, entonces, ¿qué es lo único que queda? Lo único que queda es el sistema mecánico de seguridad. El sistema mecánico de seguridad son las válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad deben abrir, sí o sí deben abrir. Porque si no abre, señores, lo único que hay que hacer es correr. Porque no hay otra alternativa. Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa la seguridad de la instalación. Luego, vemos el estudio de riesgos y el HAZOP. En el estudio de riesgos nos permite a nosotros conocer cuáles son los riesgos de la instalación, ver si la planta está cumpliendo con la normatividad respecto a riesgos, y el HAZOP es los riesgos operativos. Es riesgos operativos del HAZOP. Pero lo más importante para nosotros es esto de acá. La contención primaria se refiere, por ejemplo, el gas natural licuado usa temperaturas de menos 162 grados centígrados. Menos 162 grados centígrados. Si usted le pone cualquier material a esa temperatura, la temperatura lo va a dañar. Entonces, tenemos que verificar la contención primaria no solamente de las tuberías, sino también de los equipos, ¿no? La contención secundaria se refiere, por ejemplo, cuando hay un derrame. Ese derrame se tiene que ir a algún sitio. No puede expandirse libremente. Tiene que ir a algún sitio, y verificamos nosotros que en todas las instalaciones tengan su contención secundaria. Y finalmente, la distancia de separación. La separación también es importante porque nos permite a nosotros ver cuán separado está un equipo de otro. Como ustedes pueden ver, esto de acá, lo verificamos durante el diseño. No lo verificamos cuando están construyéndose, lo verificamos durante el diseño.
Y luego, teniendo en cuenta todo esto de acá, Ocinermin emite sus observaciones al proyecto, la empresa supervisada remite el levantamiento de esas observaciones, o sea, las observaciones que le hemos hecho, Ocinermin evalúa el levantamiento de las observaciones y luego emite el certificado de inspección de diseño. Esa es más o menos la secuencia que nosotros hacemos en las plantas. Ahora, seguimos durante la supervisión preoperativa, pero ahora ya no estamos en el diseño y estamos en la construcción de la instalación. Bien, ¿qué cosa vemos nosotros durante la construcción? Nuevamente, el sistema contra incendio y el sistema de detección de fuego y gas. Esto es importante, porque si una refinería no tiene un sistema contra incendio, pues la refinería está mal construida. No puede apagar el mínimo riesgo que se presente. Entonces tenemos que estar conscientes de que el sistema contra incendio sí o sí debe ser diseñado. Luego, ¿qué verificamos? El sistema instrumental de seguridad, lo mismo que les he explicado. El sistema mecánico de seguridad, también. Ahora, ¿cómo verificamos esto? Por ejemplo, el sistema mecánico de seguridad, verificamos que se cumpla con las pruebas de todos los equipos de seguridad, de todas las válvulas de seguridad, que se cumpla con las pruebas. Y nosotros a veces, no siempre, pero muchas veces sí, estamos presentes durante la prueba que se haga a las válvulas de seguridad. Luego se verifica la instalación de equipos según el estudio de riesgos. Este estudio de riesgo también es importante. Verificamos la instalación de los equipos. La calidad y especificaciones de equipos y tuberías. Esto tiene que ver con lo que nosotros hemos dicho en la presentación anterior. Las pozas de contención secundaria y distancia de separación también vemos. Pero esto ya vemos que se cumpla lo que está diseñado. No que hagan lo que ellos quieran, sino que se debe cumplirse lo que está establecido en el diseño, porque nosotros le hemos aprobado el diseño y nosotros verificamos que esas distancias, esos equipos, en fin, todo lo que hemos establecido en el diseño se cumpla en la práctica. Luego, la integridad mecánica de las tuberías, recipientes a presión, tanque de almacenamiento, las instalaciones eléctricas en áreas clasificadas. Esto también es importante. Usted, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay una instalación eléctrica. Esa instalación eléctrica no es clasificada. ¿Por qué no es clasificada? Porque aquí no hay riesgo de incendio, no hay riesgo de una fuga de gas, por ejemplo. No hay riesgo. Pero si hubiera riesgo de fuga de gas, como en las plantas de procesamiento de gas natural, entonces se tiene que poner ya no este tipo de instalaciones, sino unas instalaciones que son a prueba de explosión o unas instalaciones especialmente diseñadas para áreas clasificadas. Tiene que ver ese concepto de áreas clasificadas. Luego el precomisionado y el comisionado, que es lo que también nosotros supervisamos. Y algo muy importante, ¿no? El control y la discusión de los cambios respecto al diseño original. Porque puede ser que en el diseño original no se consideró un aspecto y luego ya cuando se hace el diseño definitivo se considera ese aspecto que no estuvo considerado.
Entonces se modifica el diseño, se modifica, este equipo no puede estar acá, tiene que estar en otro sitio, se modifica, pero para eso tiene que haber lo que se llama un control de cambios. Y después luego el cumplimiento del programa de entrenamiento del personal, sobre todo cuando es instalación nueva, cuando es una refinería nueva, una planta nueva, por ejemplo, todo el personal tiene que estar debidamente capacitado, todos, pero todo el personal debe estar capacitado para que ellos puedan asumir esa función. Ahora, la supervisión operativa, esto ya nos olvidamos, porque ya lo hemos visto. La supervisión operativa comienza la operación aquí, y aquí, si bien es cierto, en el tiempo esto es mucho más grande que esto de acá. Ya les dije que esto puede ser 30, 40 años, y esto de aquí tranquilamente puede ser 4 o 5 años. Aquí nosotros hacemos la supervisión operativa. Ya en operación vamos a ver qué es lo que verificamos nosotros cuando vamos en la operación. La supervisión operativa, aspectos más importantes supervisados en la operación. Ya estamos hablando de la operación, ¿eh? Bien, ¿qué supervisamos? La inspección, las pruebas y el mantenimiento ¿de qué? Del sistema instrumentado de seguridad, del sistema mecánico de seguridad, el sistema contra incendio y detección de fuego. Estos tres elementos, como ustedes pueden ver, lo hemos visto en el diseño, en la construcción y ahora durante la operación. ¿Por qué? Porque son elementos importantes para nosotros, son elementos que son vitales para nosotros. Luego, el plan de contingencias. ¿Y qué es una contingencia? Una contingencia es cuando sucede algo inesperado y que se manifiesta porque requiere recursos. Ese plan de contingencia, por ejemplo, se presenta una fuga. Ese plan de contingencia tiene que tener personal capacitado, personal entrenado para enfrentar esa contingencia. El estudio de riesgos debe cumplirse las recomendaciones que se emite en el estudio de riesgos. El estudio de riesgos debe ser verificando el cumplimiento de esas recomendaciones. Los manuales de operación deben ser vigentes y actualizados. La capacitación de los operadores, también, nuevamente. Cada cierto tiempo se debe capacitar a los operadores. Debe haber siempre una capacitación permanente. Investigar los accidentes industriales y la quema de gas alfler. Accidentes industriales. Bueno, aquí tenemos que tomar una diferencia entre lo que es un accidente industrial y lo que es un accidente personal. Los accidentes personales nosotros no los supervisamos. Los accidentes industriales nosotros sí los supervisamos. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Usted está en una planta y en esa planta usted está caminando y se resbala y se lesiona. ¿Es un accidente industrial? ¿Es un accidente personal? Es accidente personal. Si usted va, por ejemplo, otra vez, disculpen. Decía de los
de los accidentes, ¿no es cierto? Los accidentes personales, accidentes industriales. El accidente industrial, por ejemplo, una fuga, un derrame, un incendio, ese es un accidente industrial. Esos son accidentes que nosotros sí o sí lo vemos. ¿Por qué? Porque esos accidentes son los que están en el estudio de riesgos. Uy, ¿qué pasó? Están en el estudio de riesgos. Los accidentes industriales sí los evaluamos, sí nos metemos nosotros ahí a profundidad en esos accidentes, pero los accidentes personales no. Accidentes personales los debe ver el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Bien. Luego, el cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos. Eso es lo que verificamos durante la operación, ¿eh? Estamos hablando de la operación. Verificamos el cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos. ¿Para qué? Para estar seguro de que, bueno, están pues haciendo el mantenimiento adecuado en su momento, ¿no? Revisión de las emergencias operativas, cuando hay emergencias. Permiso de trabajo, verificación y cumplimiento. Uso de equipo de protección personal. También es importante. Usted va a una planta, seguro que la gente tiene su sombrero, perdón, su gorro, su casco. No puede estar con sombrero, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacer una pequeña exposición sobre la planta de Pampa Mechorita. Pero antes de eso, yo no sé, ¿cómo puedo hacer para que haga funcionar algo acá? O sea, yo quiero, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí, yo quiero, aquí hay una, está ligado. El mouse. Manuela, por favor, la rueda, es como un multimedia. No exactamente, sino que para que avance a otra, o sea, a otra área de la misma presentación. Un link, sí. Yo lo puedo hacer acá, pero no voy a estar presente, pues. Por favor, avísale a Ronald. Ahí está. Esta es, por si acaso, para que ustedes conozcan, esta es la planta de Malvinas. Esta es la planta de Malvinas. A ver, ¿qué hago yo si hago? Oh, no, ya se malogró. ¿Cómo hago? ¿Qué tal? Si tiene vínculos es normal. Sí, tiene vínculo. Ya, ¿y cómo hago? Ya, ahí quiero explicar ahí nomás. Ya. No, pero el vínculo retrocede. No, ahí está bien. Está bien, déjalo ahí nomás. Bien, yo quería explicarles algo respecto a el gas en Perú. Este es un esquema muy general de una planta de gas como la planta de Malvinas e incluso la planta de Curimaná de Aguaitía. Acá está el gas natural que tiene una serie de componentes. Aquí se acondiciona el gas, se le retira el H2S, el agua, el CO2,
en fin, lo que tenga. Luego acá tengo yo dos corrientes. La corriente que se llama líquidos del gas natural, o sea, esto tiene líquidos porque son compuestos relativamente pesados, y los gases, que es el gas natural seco. Este gas, si yo pongo el caso de Malvinas, por ejemplo, de Malvinas, este gas viene hasta Lima, y en Lima usted lo usa el gas. Yo estoy seguro que usted ha usado el gas. ¿Usted alguna vez ha tomado un taxi? No hay taxi en Lima que no use gas. Todos usan gas. Ya dejaron de usar gasolina. Entonces, aquí viene el gas hacia Lima, pero también por Pampa Melchorita. Este de aquí llega a Pampa Melchorita, a Perú LNG, y de Perú LNG se produce el gas natural licuado que se exporta. Actualmente se está exportando el gas natural licuado. No sé, ¿me ves ahí? No me ves, ¿no? Pero puedes hacer un clic aquí, aquí. Sí, aquí. No, nada. Ya, ahí está. Bien, esta es la planta Malvinas. Pero esta es la planta Malvinas cuando estaba en pleno construcción de la segunda ampliación. La segunda ampliación. Aquí ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4. Aquí hay cuatro unidades, cada una independiente. Y ustedes pueden ver acá, hay 1, 2, 3, 4 turbocompresores. Estos son turbocompresores. Tienen una esfera y tienen acá 10 tanques de almacenamiento. Acá tiene la zona donde se separa los líquidos, que bueno, no se nota acá, no se nota, pero todo el gas de Malvinas, llega a Malvinas y se separa líquidos y gas. Ahora, ese líquido todavía tiene gas. Entonces, ese líquido se trata aquí para separar la zona, la parte de gas y líquido, y el gas entra acá, pero el gas también tiene líquido, ¿no? Entonces, en esta zona de acá, en cada una de estas plantas, se trata el gas para extraer los líquidos. Todos los que es líquido se juntan y se almacenan aquí. De aquí se bombean hasta la planta de Pisco, en donde este gas tiene solamente propano, butano y más pesados. Ustedes saben cuál es el propano, ¿no? ¿Conocen el propano? No lo conocen el propano. Ya le vi la cara ya. Bien. El propano es un hidrocarburo que tiene 3 carbonos.
y que es fácilmente licuable a una determinada presión que no es muy alta. Igual el butano. El butano también es un gas. O sea, si tú lo manejas a presión atmosférica, el propano y el butano son gases. Pero si tú lo presionas, le metes algo de presión, se vuelve líquido. Entonces, esa propiedad se utiliza aquí. Entonces, la planta de Malvinas, tenemos dos corrientes de la planta Malvinas. La planta Malvinas es el gas y el líquido. El líquido se va a la planta de Pisco, y el gas, ya separado de todo líquido, el gas viene hasta acá, hasta Lima. Pero una parte de ese gas se queda en Pampa Melchorita, y es ahí donde vamos a analizar nosotros en Pampa Melchorita. Si podrías retroceder. Ya. Bien. En 607, 370 podrías hacer un clic. Aquí. Sí. Bien. Este es el gas de entrada. Estas es más o menos las condiciones del gas de entrada. La temperatura, la presión, que varía, depende de las condiciones. El flujo, más o menos 7.370 kilos por hora. El peso molecular. Y hay un tema aquí muy importante. Este es el porcentaje en mol de metano. O sea, el gas tiene 87, casi 90% de metano y tiene 10% de etano. Pero esto es lo que está entrando a Planta Malvinas, ¿no? Esto es lo que está entrando a Planta Malvinas. Y tiene también nitrógeno y tiene dióxido de carbono. ¿Puedes hacer un clic aquí? Abajo. Aquí abajo. Ya, ahí no es. Bien. Primero, lo que se hace en Pampa Melchorita es medir el gas. Acá tenemos una estación de medición que mide el gas. Acá tiene un separador. Aquí dice normalmente sin flujo, no flujo, porque salvo que tenga líquido, entonces aquí se separa el líquido, pero este gas ya ha sido procesado y no tiene líquido, entonces todo viene por acá. Puedes hacer un clic aquí, el 17.9, aquí. Sí. No. Puedo retroceder. Ya, déjame nomás, Bien, entonces ahora ya hemos visto la planta de Malvinas. Ahora vamos a ver cómo es que este gas se licúa acá. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Puedes hacer un clic aquí en esta parte de aquí? Bien. Esta es Pampa Melchorita.
Bueno, pues ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? ¿No es cierto? No se ve nada. Bien, yo les explico un poco. Aquí está toda el área de procesos. Esta parte de acá es la entrada. Esta es la entrada, perdón. Esta es la entrada. Este es el área de servicios. Este es el área de procesos. Aquí hay dos tanques. Este tanque y este otro tanque. Aquí se ha diseñado esto para futuro. Acá dice futuro. De Pampa Melchorita se despacha a través de este sistema hasta los buques, y los buques se van y llevan el gas al extranjero. Exportación, todo esto es exportación. Ustedes pueden ver, aquí aparentemente no se nota nada, pero esta planta procesa 625 millones de pies cúbicos por día. 625 millones de pies cúbicos por día. Ojo, esto va a venir en el examen, ¿ah? 625 millones de pies cúbicos por día. Más o menos produce más o menos 30.000 metros cúbicos por día de gas natural licuado. ¿Puedes hacer un clic aquí abajo? Aquí abajo. A ver. Aquí abajo. Aquí abajo. Sí, aquí abajo. Ya. Bien. Entonces, ya habíamos visto la entrada de gas. Ahora vamos a ver cómo es que se remueve el gas ácido. A ver, haz un clic aquí, remoción de gas ácido, donde dice remoción de gas ácido. Sí. Ya. Entonces, el gas viene por acá, después de haber ingresado a la planta, viene por acá. Y esta torre de acá, sirve para retirar el CO2 y H2S que tenga el gas. Se retira y se va por esta parte de acá. Y esto va a un sistema, esta es una mina. Oh, perdón, disculpen, otra vez. Ya. Entonces decía que esto es una mina que se pone en contacto con el gas. La mina se va y aquí hay una zona de regeneración de la mina. O sea, la mina da vuelta, solamente la mina da vuelta. Y el gas sigue su curso. Aquí hay un intercambio con agua. Y en esta zona hay un medidor de CO2, porque acá se ha retirado el CO2. Es el único elemento que tiene este gas CO2 solamente. No tiene H2S. Para suerte de nosotros, no tiene H2S. Entonces, el contenido de CO2 debe ser de menos de 50 partes por millón en esta corriente de acá. ¿Podrías hacer clic aquí? Aquí, en este, donde estoy señalando.
Ya. Entonces, el gas viene, primero sufre un enfriamiento. ¿Por qué? Porque el gas ya se le retiró el CO2 y el H2S, si es que tienen. Ahora hay que retirarle el agua. Pero para eso, primero se enfría, para condensar todo lo que tenga. Y acá, este es el gas. El gas entra a estos dos recipientes. En estos recipientes se produce la retención del agua y el otro recipiente está en regeneración. Entonces el gas sale por acá y se utiliza parte de este gas, se utiliza en el horno, porque el horno calienta el gas e ingresa para regenerar el tamiz molecular, porque este es tamiz molecular. Este tamiz molecular lo regenera, va por acá, y este de acá va a la unidad de remoción de gases ácidos, que ya lo hemos visto antes. Aquí también el nivel de agua es de menos de 1 parte por millón en volumen. El nivel de agua. ¿Puedes hacer un clic aquí, por favor? Gas seco, donde dice gas seco. Bien. El gas viene y esto de acá es un absorbedor de mercurio para remover los metales que tenga el gas. Esto se ha puesto, si bien es cierto, nuestro gas, el gas de Camisea, no tiene mercurio, pero siempre se pone en todas las plantas de gas natural licuado, se pone esta instalación, por seguridad, más que todo, ¿no? Y luego comienza a enfriarse el gas. Ahora, ¿cómo se enfría el gas? El gas se enfría usando propano. Propano. Ustedes ven acá todo esto es propano. Después les voy a presentar una diapositiva donde está cómo es la corriente de propano, cómo es que funciona, cómo es que el propano enfría al gas. Y acá, fíjense, acá es menos 1.4 grados centígrados, menos 16 y acá menos 33.6 grados centígrados. O sea, aquí ya ha llegado a menos 33 grados centígrados. ¿Puedes hacer un clic aquí, por favor? Bien. Entonces, esto de acá es el gas enfriado con propano. Y este es el gas que entra. Este de acá es la torre principal de enfriamiento del gas natural licuado. Este es el gas que quiero yo licuar. Y este de acá es otra corriente que se llama mezcla refrigerante. Esta es la mezcla refrigerante. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Lo ven ustedes? Sí se ve, ¿no? Esta es la mezcla refrigerante. La mezcla refrigerante sale de esta torre, ingresa al compresor. Este es un compresor, se enfría, ingresa a la otra etapa del compresor, se enfría, nuevamente se separa, se mete a otro compresor para finalmente salir y comenzar a enfriarse. Comienza a enfriarse la mezcla refrigerante. También se utiliza propano para enfriar la mezcla refrigerante. O sea, en otras palabras, el propano es el enfriamiento para el gas natural
y para la mezcla refrigerante. ¿Está bien? Bien. Ahora, podrías hacer un clic aquí. Aquí, en esta parte de aquí. Ya. Este es el intercambiador principal. Este es el intercambiador principal. De aquí sale líquido el gas natural. Pero ¿cómo es que lo licúan? ¿Qué hace para licuarlo? Fíjense, es muy sencillo. Este de acá es la mezcla refrigerante ya enfriada que entra, pero esta mezcla refrigerante, bueno, por ahí tengo la composición de la mezcla refrigerante. La mezcla refrigerante tiene líquido y gas. Líquido y gas, tiene dos fases. Esas fases se separan aquí, en este recipiente. El líquido viene por acá y el gas viene por acá. El líquido entra al intercambiador principal y sale por acá. Y aquí esta válvula de acá es una válvula que se llama Joule-Thomson. ¿Han escuchado ustedes? Sí, ¿no es cierto? Es una válvula Joule-Thomson. ¿Y qué cosa hace la válvula Joule-Thomson? La válvula Joule-Thomson lo que hace es expande el líquido o el gas que está pasando por ahí. Si entra a 20 grados, si entra a 20 atmósferas, lo expande, depende, pues, ¿no? Lo expande a 5, a 4, a 3, a 2. Lo expande. Pero ¿cuál es la ventaja de expandir, en este caso, el líquido? Si yo lo expando el líquido se va a enfriar. Esa es la ventaja. Cuando yo expando el líquido, este líquido se enfría. Se enfría y las condiciones están de tales condiciones que se enfría y esta parte de acá que sale ya no es líquido, sino es gas. Entonces en esta parte de acá ya tenemos esta corriente de líquido que se ha convertido en gas al expandirse. Luego la corriente de gas, aquí viene la corriente de gas, nuevamente entra también al intercambiador principal, intercambia acá con este gas que está viniendo de acá, sigue subiendo y nuevamente sale y otra válvula Joule-Thomson. Esta válvula Joule-Thomson hace que este gas se expanda y se enfríe. Entonces ya tenemos acá frío y acá también frío, pero más frío hay acá, porque este es gas y esta expansión ha sido posible porque este es gas y el gas se baja más la temperatura. Entonces tenemos acá gas y este de acá es la corriente que está saliendo de la mezcla refrigerante. Y por eso este es el intercambiador principal. Y la temperatura que alcanza acá es menos 164 grados centígrados. Imagínense, es menos 164 grados centígrados. No estamos hablando de más 164, sino menos 164 grados centígrados. Bien, ¿puede regresar, por favor? Aquí. Bien. Entonces, ya hemos visto este intercambiador principal.
que es la esencia. Aquí es donde se produce el gas natural licuado. El gas natural licuado sale por acá, ya es líquido, y aquí baja la presión, porque acá estamos hablando, mire, de 62, 65 bar, baja a 7 bar, pero esta es una válvula Joule-Thomson también, pero que sin embargo sirve para expandir nada más, pero no sirve para enfriar, porque acá está más frío que acá. Y luego esto se va hasta el tanque de almacenamiento. ¿Puedes hacer un clic aquí, por favor? Bien. Este es el líquido que viene de la planta. Aquí estamos sin despacho de gas natural licuado y estamos en el cooling down, o sea, estamos enfriando nada más. Y fíjense, el líquido que viene de la planta viene por acá, viene por acá, viene, se va hasta el muelle, sube y se regresa al tanque. Y parte también, lógicamente, que viene por acá, ¿no? Entonces, en estas condiciones, el gas natural licuado recorre todo hasta el muelle, porque este ya es la punta del muelle, y regresa nuevamente hasta el tanque de almacenamiento. Ahora ustedes pueden ver acá que solamente esta corriente da la vuelta. Ahora van a ver, porque no se nota mucho, pero van a ver ahora cómo es cuando hay carga. A ver, ¿podrías hacer un clic aquí, por favor? Abajo. Ahí está. Ya cambió, ¿eh? Cambió. Porque ahora todo el producto que se ha elaborado en la planta va al tanque. Y del tanque, con esta bomba, sale y se va hasta el muelle. En el muelle hay 3 brazos de carga y uno de recuperación de vapores. Los brazos de carga se conectan al buque y el colector de vapores también se conecta al buque, pero solamente sirve para recolectar los vapores. Yo creo que me está ayudando, ¿eh? Me permite un ratito nada más para decirle que no, pues no, que ya no me estoy fastidiando. Aló. Sí, estoy en la charla. Ah, ya. ¿Puedes entrar? Ya, ok. Bueno. Y ahí ustedes pueden ver algunos valores. En este caso, por ejemplo, valores, porque hay recuperación de vapores, ¿no? Si ustedes ven en la gráfica anterior, los valores son diferentes. Bueno, puedes hacer un clic aquí, por favor, en este de acá, el de abajo, pero el de la derecha, el extremo. Sí. Ya. Bien. Entonces, teníamos el ingreso de gas y ahora el líquido de gas natural producido. Ustedes pueden ver ahí la diferencia. Básicamente tenemos metano 90% y etano 10%. Ahora, este etano todavía está en veremos, ¿no? No se sabe todavía qué cosa es lo que van a hacer, ¿no?
pero ese 10% es demasiado alto como para quemarlo, porque todo este gas de acá se quema y no hay forma de recuperarlo. Pero yo entiendo que con el gasoducto sur peruano hay una posibilidad de usar usar este etano para la parte petroquímica, que es motivo de otra reunión que van a tener ustedes con otro colega, ¿no? Pero es importante mencionar el 10% de etano. El etano acá está, en realidad, vamos a poner en valores, a ver. La planta de Malvinas está procesando actualmente más o menos 1.800 millones de pies cúbicos por día. Eso es lo que procesa Planta Malvinas, 1.800 millones de pies cúbicos por día. Pero puede transportarse ya tanto a Pampa Melchorita como a Lima, se puede transportar apenas 1.200 millones de pies cúbicos por día. Como la planta de Malvinas usa el gas para generar calor, entonces hay un sobrante más o menos de 400 millones de pies cúbicos, 400 millones de pies cúbicos, que ¿qué es lo que hace Pluspetrol? Lo reinyecta a los pozos, porque no lo puede transportar, o sea, la empresa de transporte no lo puede transportar el gas que produce Malvinas, tiene que reinyectarse más o menos 400 millones de pies cúbicos por día. Pero de los 1.800 millones de pies cúbicos que procesa Malvinas, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué procesa 1.800? ¿Por qué no procesa 1.400? ¿Por qué? Porque este líquido, perdón, aquí no viene líquido, sino este líquido que está por acá, perdón, acá ya no se ve ya, disculpen, no se ve acá, pero en Malvinas se produce más o menos 100.000 barriles de líquido de gas natural. ¿Ustedes saben cuál es la producción de petróleo a nivel nacional? ¿Sabe alguien de ustedes? ¿Cuánto? 65. Más o menos. 65.000 a 70, póngale 70.000 barriles por día de petróleo que se produce en el Perú. Malvinas, solamente Malvinas, produce 100.000 barriles de líquido de gas natural. ¿Es el negocio o no es el negocio? El negocio es los líquidos del gas natural. El negocio principal para Pluspetrol es los líquidos del gas natural. Entonces, por eso es que es importante saber los valores, ¿no? Por eso es que incluso, otro dato más, la planta de Malvinas produce más o menos 100.000 barriles de líquido de gas natural. De esos 100.000 barriles, el 50% es GLP. O sea, en otras palabras, Malvinas produce más o menos 50.000 barriles de GLP. ¿Y ustedes saben cuál es el consumo a nivel nacional? Más o menos 45.
O sea, nosotros, o sea, aquí en Malvinas produce más que el consumo nacional de GLP. Y por eso que Malvinas tiene GLP para exportar. No tome nota. Está bien. Entonces, es importante estar al tanto de lo que sucede en el país. Ahora, y otro tema, otro punto importante. Planta Malvinas produce líquido de gas natural. Líquido de gas natural que, como hemos dicho, 50% es GLP y el otro 50% es gasolina y diésel. Es gasolina y diésel. O sea, si usted lo compara con el petróleo le sale residual. De lo líquido del gas natural no tiene usted residual. Usted tiene solamente gasolina y diésel. Entonces, ¿es el mejor negocio o no es el mejor negocio? El índice cetano es un diésel, o sea, el diésel es normal, es un diésel incluso ligeramente liviano, pero que lo vende como diésel. Lo que sí no se vende como gasolina es la nafta, porque el octanaje es muy bajo, pero tienen que mezclar o tienen que un blending, ¿no? Pero aparte de que nosotros somos deficitarios de diésel y somos excedentes de gasolina. Entonces la gasolina, esa gasolina de Pluspetrol se exporta también. Una parte se usa acá, pero otra parte se exporta. ¿Por qué? Porque hay excedentes de gasolina, así como hay excedentes de GLP, por lo que le estoy comentando, ¿no? Malvinas produce solamente 50.000 barriles diarios de GLP, mientras nuestro consumo a nivel nacional son 45. Bien, no sé si, a ver, aquí abajo, pues, aquí abajo, ya. Bien, aquí un poco para explicarles qué cosa es el sistema instrumentado de seguridad. Lo que ya ustedes creo que se habían imaginado, ¿no? Bien, esto que está en azul acá, este es el sistema de control de procesos. Eso a nosotros no nos interesa. El control de procesos no nos interesa. Nos interesa el sistema instrumentado de seguridad. Y aquí había puesto este ejemplo. Si esto normalmente está abierto. Normalmente está abierto y el nivel está acá. Cuando comienza a subir la presión, entonces la presión normalmente se controla con esto, pero si sale fuera de control de la presión comienza a incrementarse, y va a llegar un momento en que esta presión le dice a esta válvula de shutdown, por eso se llama shutdown válvula, le dice: oye, ¿sabes qué? Tienes que cerrarte, porque de lo contrario voy a explotar. Y se cierra la válvula. Ese es el sistema instrumentado de seguridad. Y el sistema mecánico de seguridad es este de acá. Este es un caso en que este sistema no funciona. Si este sistema no funciona, está la válvula de seguridad. La válvula de seguridad tiene que abrir, sí o sí, tiene que abrir a determinada presión. Y luego también, acá hemos puesto los hidrantes, y aquí un detector, pero este es un detector
de fuego, puede ser un detector, pero lo principal es el hidrante, que me da a entender acá que esta planta requiere hidrantes para enfriar. Luego, la supervisión de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son un método con el cual los INERMIN hace que tú, empresa supervisada, declares que estás haciendo las cosas bien o estás haciendo mal. Y se presentan de acuerdo a la criticidad, Si la declaración es de criticidad alta, se debe presentar en abril, en julio, en octubre y en enero. Máximo el día 15 de estos meses. Se debe presentar la declaración jurada del trimestre anterior. La declaración jurada, si es de abril, por ejemplo, tiene que ser de enero, febrero y marzo. La declaración jurada de criticidad moderada se presenta en julio y enero, y la de criticidad baja se presenta en enero. La de baja porque no implica mucho riesgo, digamos, para la instalación. Un ejemplo de declaración jurada, ahí tenemos este ejemplo, por ejemplo, esta es una parte normativa, y tú pones acá, y esta es la parte más importante de la declaración jurada. Dice, cumplimiento de la obligación fiscalizable. Si tú pones sí, quiere decir que sí estás cumpliendo con esa norma. Si pones no, quiere decir que no estás cumpliendo con la norma. No es que no te aplique, ¿no? Sino es que no estás cumpliendo. Y es lo que a veces todavía algunas empresas no entienden todavía, ¿no? Ponen no, y cuando es no aplicable es NA, no aplicable. O sea, no me aplica, pues a mí no me aplica eso, ¿no? Bien. En la declaración jurada se debe tener en cuenta lo siguiente. Si la respuesta es sí, nosotros entendemos que la empresa supervisada cumple con la norma legal señalada. O sea, tú estás cumpliendo, sí, tú dices que eres sí, muy bien, yo te creo. Pero si tú pones no, nosotros entendemos que la empresa supervisada no cumple con la norma señalada y por lo tanto debe iniciarse el procedimiento sancionador. O sea, yo te voy a sancionar porque tú me estás poniendo no, pues no es que estás diciéndome que no cumples, no es que sea no, que no lo uso, sino es que no estás cumpliendo. Si la respuesta es no aplica, nosotros entendemos que la norma legal señalada no es aplicable a la empresa supervisada. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Debe entenderse también que si la respuesta es sí y durante la visita de supervisión se observa el incumplimiento de la misma base legal, se debe iniciar el procedimiento sancionador. Si tú has dicho que sí cumples y te supervisamos y no estás cumpliendo con esa norma, eso quiere decir me estás mintiendo. Entonces te sanciono. Y acá debe entenderse también que si la respuesta es no aplica y durante la visita de supervisión se observa que sí aplica, se iniciará el procedimiento sancionador. Si hay una norma en la cual se señala que esta norma no aplica, no me aplica a mí, pero yo voy y veo que sí le aplica, pues porque es lógico, ¿no? Es algo lógico que sí aplica. Entonces te sanciono, pues, por haberme mentido. Esa es la idea de esta declaración jurada, ¿no? Que tú digas la verdad, no que me mientas. Esa es la razón de ser de todo esto. Y las supervisiones especiales, ahora sí, ya para terminar, pues ya me cansé también. Supervisiones especiales
solamente para algunos casos nada más. Durante la investigación de un accidente industrial, para participar en simulacros de incendio y prueba de sistema de contraincendio. Esto lo hemos implementado ahora último. Nosotros estamos participando en casi todos los simulacros de incendio y las pruebas del sistema de agua contra incendio. Y para investigar algún incidente o hecho acontecido no programado que si se repite podría ocasionar un accidente industrial. Estas cosas son cosas que nosotros lo fiscalizamos. No es muy rutinario, no es muy seguido, pero lo hacemos de vez en cuando. Y finalmente, aquí viene lo mejor. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por todo. Bueno, me olvidé de decirles. Ahí tienen, no mi dirección, tienen mi correo electrónico. Ustedes pueden escribir con toda confianza, consultar lo que ustedes gusten y yo de seguro les voy a responder. Muchas gracias.